¿Cuál fue la decisión que en las últimas horas tomó la Corte Constitucional que involucra a un magistrado del Consejo Nacional Electoral? Estamos hablando de un magistrado que nos está escuchando, no es muy conocido porque lo sacaron de una vez por una acción que se emprendió en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado determina separarlo del cargo. Él interpone una tutela, estamos hablando del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Alejandro Vaquero. Él interpone la acción de tutela y llega a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional considera que él debe volver a su cargo, teniendo en cuenta que tumba por violación de algunos derechos la figura que se había contemplado para sacar al doctor Altus Alejandro Vaquero. La Corte Constitucional estudia esta medida cautelar y señala que para garantizarle sus derechos él debe volver al cargo mientras el Consejo de Estado toma una determinación definitiva, porque estamos hablando que todo esto han sido medidas cautelares, medidas provisionales, todavía no se ha tomado una determinación, y todo esto tiene que ver por un problema y una demanda porque consideran que él no cumpliría los requisitos para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que dice la demanda y es lo que tiene que resolver el Consejo de Estado, según se lo ha dicho la Corte Constitucional. Muy bien, pues él nos está escuchando hasta ahora, está conectado con nosotros. El magistrado Altus Alejandro Vaquero está a esta hora en Noticias Caracol. Ahora, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para Rocío, Pablo y para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Claro que sí. Magistrado, bueno, ¿cómo toma esta decisión de la Corte Constitucional emitida en las últimas horas? Bueno, es una decisión importante en materia de la salvaguarda de los derechos para el acceso a los cargos públicos, por cuanto yo me posicioné el 7 de septiembre del 2022 y el Consejo de Estado, la sección quinta, el 25 de mayo de 2003, al resolver un recurso de reposición sobre el auto admisorio de una de las demandas, pues decidió decretar la medida de suspensión provisional. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Una vez pues se surte todo el trámite en sede de tutela, pues analiza los argumentos esbozados y las causales genéricas de procedibilidad de una acción de tutela contra una providencia judicial, en este caso un auto de la sección quinta, y decide el día de ayer revocar la suspensión en la medida que encuentra un poco excedido. La Corte Constitucional pues señala que realmente hubo dos especies de defectos. Un defecto en cuanto a la violación directa a la Constitución, porque el artículo 232 de la Constitución dice que para ser magistrado se requieren 15 años de experiencia profesional, 15 años de experiencia profesional. Y el momento para el cual, hasta dónde yo llevo esa experiencia profesional, es el quid del asunto. Es decir, el gran problema jurídico es determinar eso. La norma constitucional lo dice literalmente, el 232 dice que para ser magistrado, lo que hemos venido defendiendo nosotros es que se es magistrado cuando a uno lo eligen. Realmente a mí me eligieron el 30 de agosto del 2022 y yo egresé de la Universidad del Rosario de Derecho el 22 de agosto de 2007. Si uno cuenta 15 años del 22 de agosto de 2007 al 22 de agosto de 2022, darían los 15 años. Y la elección fue el 30 de agosto del 2022. Es decir, habrían 15 años y 8 días. Eso es, digamos, el problema jurídico a resolver. Lo importante ahora es determinar que la Corte Constitucional, pues como guardiana de los derechos de la Constitución y pues el ser el máximo garante en materia de interpretación de la norma constitucional, pues será quien dé la línea sobre cómo se debe entender este artículo constitucional. Recibimos la noticia con mucho agrado porque realmente pues estuvimos 11 meses suspendidos, un proceso que según la Corte Constitucional y la Constitución pues solo debe durar no más de 6 meses y nosotros llevamos 11 meses suspendidos. Doctor, yo le quisiera preguntar por qué es que el artículo 232 dice que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado son estas dignidades a las cuales se refiere el 232. Porque definitivamente con este artículo se han presentado, digamos, muchos análisis para muchos cargos, porque muchas personas interpretan que usted es magistrado, técnicamente hablando, pero es magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Le cabe ahí esta disposición del 232?
Claro, por una muy buena pregunta, Rocío, y permítame aclararle, el artículo 264 de la Constitución es el que habla de cómo se elige a los más 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Dice, señala un verbo rector, el Congreso elegirá a 9 magistrados, el Congreso en pleno elegirá a 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral y remite directamente al artículo 232 para todos los temas de los requisitos. Muy importante la pregunta de Rocío porque esto también se pone de presente para otro tipo de cargos, como para el caso del fiscal general, del procurador general, del defensor del pueblo, que hay una remisión también expresa a esa norma en cuanto a la regulación que tiene cada una de estos altos cargos del Estado. Lo dijo la Corte Constitucional el año pasado cuando revisó la constitucionalidad de un proyecto que permitía modificar la ley estatutaria de justicia, la ley 270 del 96, señaló que realmente los requisitos de la Constitución no se pueden cambiar ni siquiera por normas de naturaleza estatutaria, por leyes de naturaleza estatutaria, dejando claro entonces que los requisitos constitucionales son inamovibles. Hay algo que se llama dentro del derecho constitucional la reserva de la Constitución. Son circunstancias aquellas que no pueden ser alteradas, modificadas por ninguna interpretación de un operador jurídico. Doctor, entonces, ¿qué dice la demanda para combatir eso si usted dice que cumple los 15 años? En la demanda lo que dice es que yo debía acreditar los requisitos al momento de la postulación. Si uno revisa las 4 elecciones anteriores a la del 2022, es decir, en la que yo fui elegido, pues siempre la postulación era el mismo día de la elección, generalmente el 30 de agosto de esos años. Si uno revisa la del 2010, el 30 de agosto del 2010, si uno revisa la del 2014, el 28 de agosto del 2014. Si uno revisa la del 2018, el 30 de agosto de 2018. Y si uno revisa la del 2022, donde me eligieron a mí, es el 30 de agosto del 2022. Realmente siempre se hacía en esa fecha. Lo que pasa es que acá se anticipó una cosa que pues no tiene ninguna regulación porque la norma constitucional es clara en señalar que pues son los 15 años al momento para ser elegido y se tendrá en cuenta pues en el momento de la elección. ¿Qué dicen los demandantes? Que debería ser a la postulación. No hay nada que regule eso. No hay nada que regule eso en materia constitucional, como lo estoy diciendo, ni en materia legal, ni mucho menos de manera reglamentaria. Y si se llegase a regular, pues debería estar en consonancia con lo que dice la Constitución. La Constitución es absolutamente clara en esto. Por eso es tan importante la mediación de la Corte Constitucional y que ayer haya tomado cartas en el asunto. Realmente fue una batalla jurídica para lograr esta victoria. Sabemos que no es el fin de estos procesos, pero realmente al determinar la Corte que se levanta la suspensión es porque logra observar que pues se está aplicando unas normas que no se deberían aplicar como son. El 232 no dice en ningún momento para ser postulado magistrado. Lo que dice el 232 de la Constitución es para ser magistrado. ¿Y cuándo se es? Si uno revisa pues esa expresión de cuándo se es, pues será el momento de la elección o lo puede llevar al momento de la posesión misma, pero nunca, nunca, como lo pretenden hacer ver los demandantes, al momento de la postulación. Muy bien, me voy a alejar un poquito del proceso y me voy a otro tema que me parece fundamental en esta entrevista y tiene que ver con que hace mucho tiempo el Consejo Nacional Electoral no tenía todos los focos puestos, teniendo en cuenta que ustedes están investigando estos topes de la campaña de Petro presidente y pues a propósito de su llegada, ayer hablábamos, Rocío, de ese cuerpo colegiado, ¿no? Se conforman entonces los 9 magistrados. Cuénteme qué han podido conversar ustedes frente a esta situación o cómo ve usted, cuál es su mirada frente a esta investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral al presidente de la República. Pues sería difícil, Rocío y Pablo, hacer una manifestación en ese sentido porque pues tendría yo que conocer de ese asunto. Pero lo que se puede decir preliminarmente es que pues, realmente hay que ver el expediente por lo que nos han dicho y lo que nos han hecho saber, pues es un expediente voluminoso. Adicionalmente, pues la ponencia tiene 316 hojas, quiere decir esto que pues hay que tomarse el tiempo debido para estudiarla. Hacer un juicio sobre cuál será el sentido del voto del magistrado no se podría hacer en este momento y si lo hiciera sería muy responsable de mi parte porque podría estarme en curso una causal de recusación, porque tanto emití un juicio anterior en el momento
en que no debía hacerlo. Entonces yo creo que realmente en el momento en que se presente a la sala plena este caso, pues será el estudio de cada uno de los magistrados. Espero que pues cada uno tengamos el tiempo debido para estudiar esta ponencia tan importante. Pero magistrado, ¿usted va a pedir algún tiempo extra para usted en el entendido que usted no ha tenido contacto ni con la primera página de este expediente? Tiene que leer todo el expediente más el último documento de las 300 páginas. ¿Pediría usted este tiempo para poderse empapar? ¿Y cuándo entra usted? Porque técnicamente pues hay que esperar todo el protocolo para el ingreso. Rocío y Pablo, realmente claro, hay un derecho que tenemos los magistrados y en este caso pues opera naturalmente porque pues sería reintegrarme prácticamente a la primera sala donde se va a decidir el asunto. Hay un derecho que tienen los magistrados de pedir en rotación el expediente por unas semanas, entonces se puede, digamos, tomar este tiempo para estudiarlo en debida forma. Y ni más faltaba darle, digamos, esa respuesta de que usted me diga cuál va a ser la decisión, porque entiendo que aparte es todo un proceso y que esto podría afectar precisamente ese proceso, pero lo que sí es claro, Rocío, es que con la llegada dejan de ser 4 y 4, ya serían 9, es decir, serían 9 magistrados que podrían tomar una decisión y allí justamente tener determinaciones en torno a este proceso, ¿no, magistrado? Sí, de acuerdo, Pablo. Es importante eso que estás mencionando porque se rompió la imparidad de un órgano constitucional. Un órgano constituido, que es el Consejo Nacional Electoral, pasó de ser impar a par, cuando pues la naturaleza de eso, la efectividad de sus decisiones, se obedece a una mayoría que se expresa en el Código Electoral que debe ser calificada. Es decir, para tomar decisiones del Consejo Nacional Electoral deben haber de acuerdo 6 magistrados de 9. Y con esto, pues, cuando se dio la suspensión, pues se rompió esa regla de la imparidad y el órgano pasó de ser de impar a par. Magistrado, y tampoco nos adelantamos a la decisión que vayan a tomar, pero sí déjeme preguntarle cuál es su opinión de las declaraciones del presidente de la República que establece que ustedes tienen fines políticos, que tienen, digamos, ciertas alteraciones en las decisiones que toman, que no hay respeto, digamos, por esas decisiones que ustedes adelantan. ¿Cuál es su posición frente a eso? La posición del presidente de la República lo dijo abiertamente en rueda de prensa y también ante sus seguidores. Muy buena pregunta, Pablo, porque la autoridad electoral está constituida hace más de 136 años, el Gran Consejo Electoral cuando se creó en sus inicios y siempre ha rondado esas inquietudes de cómo se debe elegir y las funciones que debe tener el órgano electoral. Se ha probado de todo. Antes lo elegía en sus inicios el Congreso de la República en razón de los senadores, los representantes a la Cámara. Luego, por una reforma de 1932, se cambió la composición. Luego se crea una Corte Electoral en 1948, que por ser Se nos un ha ido nombre en este bombante momento el pierde su nombre magistrado. también en Ahí estamos 1980. escuchando. Un Consejo Electoral tal cual como hoy lo conocemos. De manera que en la Constitución del 91, pues llegamos a este Consejo Electoral como hoy lo tenemos, una instancia administrativa, una instancia que pues no está ajena a todos estos ruidos que se hacen pues porque su origen es de político, pero como digo, esto siempre ha sido uno de los asuntos a modificar en toda la historia republicana nuestra. Se aprueba de todo, toda forma de elección. Usted es liberal. Eh, ¿cómo, cómo ya le han llegado algún tipo de, digamos, asesorías? Mire, esto puede ser así. ¿Cómo un liberal se ha conocido, pues, los rifirrafes que ha tenido un sector del liberalismo con el gobierno nacional? ¿Cómo va a lidiar usted con eso? Una institución también centenaria de más de 160 años, un partido liberal que pues se ha ido consolidando con el tiempo. Pues obviamente la política siempre está ligada a estas coyunturas, pues porque hay apasionamientos de la política, hay diferentes líneas dentro de los partidos también. Lo importante es tener una distinción en cuanto a la toma de decisiones que sean sosegadas, que sean objetivas y que sean independientes, que se busque justamente la materialización de estos principios que otorga un sistema democrático como el nuestro, un sistema democrático representativo, participativo. Yo creo que esto es lo más importante a la hora uno de ejercer la administración de justicia electoral. Creo que a eso estamos llamados los magistrados, a tomar decisiones objetivas, independientemente de la composición y el origen de la composición, que como vengo diciendo, pues eso siempre ha tenido unas críticas y unas formas que se han ido solventando. Se ha probado de todo, pero pues esta es la fórmula que hoy tenemos y que quisiera hacer una reforma que se ha intentado y no se ha logrado hacer, pero pues habría que modificar la Constitución de 1900
91. Entonces los magistrados no estamos ajenos también a que se nos critiquen por la toma de decisiones, pero más allá de eso, lo importante es que siempre tendremos la probidad de ejercer estos cargos para en beneficio de la ciudadanía. Pues ahí está. Está Bueno. dicho. Vamos a esperar toda la responsabilidad que usted va a tener que asumir, también paralelamente la batalla judicial que va a tener que librar en el Consejo de Estado de lo que falta del fallo. Y pues también esperamos lo que diga el Consejo de Estado en definitiva frente a esta situación, porque sí ha existido, Pablo, no solamente en este caso, sino en muchos otros, el tema de la experiencia. Es un problema porque no hay un capítulo expreso para el Consejo Nacional Electoral que diga 15 días, entonces se homologa con que debe tener los mismos requisitos de los magistrados. Entonces, para unos, entonces ese tipo de cargos no tendría la experiencia expresa en la Constitución, para otros sí la tiene, y aquí es, en casos como este y muchos otros en otras situaciones, se presenta como el rifirrafe. No, usted no cumple, el otro dice que sí cumple. La justicia debe entonces tener la última palabra y será el Consejo de Estado. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol Ahora, de verdad muy importante esta entrevista. Muchas gracias a usted, Rocío y Pablo, y muy atentos a volverlos a atender en cualquier momento. Una feliz tarde. Feliz tarde y a Rocío noticia. también. Sí.